nombre es Leandro Garzón Agudelo, coordino el programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia y pues bueno, acompaño este espacio de formación desde sus inicios en plena pandemia. Nada más ahora estaba haciendo como un barrido por los primeros programas de Entre Colegas que emitimos durante el 2020 en pandemia y pensaba en lo mucho que se ha transformado este espacio, pues de ser un espacio de formación donde la Vicerrectoría de Docencia proponía los temas, pasamos a un espacio donde son los profesores y las profesoras los que proponen ya los temas y se postulan para participar y comentarles aquí a las colegas y colegas de la universidad, pues sobre temas que pueden interesarnos. Este 2023 pues tenemos una novedad y es que el programa Entre Colegas se articula a una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia que se denomina Viernes para la Formación Docente. Entonces, cada viernes de todo el mes vamos a tener la oportunidad de estar haciendo cosas que ofrece la Vicerrectoría. El primer viernes del mes se dedica a una reinducción para las profesoras y los profesores, donde se atienden asuntos del orden académico administrativo en torno al proyecto educativo institucional, la armonización curricular, la construcción de microcurrículos y otras discusiones. El segundo viernes lo dedicamos a nuestro también ya tradicional taller de innovación educativa y esto lo complementamos con algo que se llama los Cómo de la Docencia, que es un envío que se hace a las profesoras y profesores de la universidad sobre estrategias que pueden implementar y para la que pueden luego buscar un asesor didáctico que les acompañe y los apoye. El tercer viernes como este lo dedicamos a Entre Colegas, que es un espacio que ya va por su tercer año, y finalizamos el último viernes del mes con un espacio que se denomina Viernes de Currículo. Entonces, esto hace parte de esa estrategia y bueno, pues en esta ocasión quisimos comenzar el año invitando a dos colegas de la Facultad de Comunicaciones y Filología que han trabajado con humanidades digitales y quisimos invitarlos para que nos cuenten su experiencia en este asunto que se trata por primera vez en Entre Colegas y por eso pues queremos suscitar como un contacto con este tema que no sea solamente teórico, sino que más bien nos contemos qué viene haciendo la universidad, qué colegas están allí, pues como al frente de ese tipo de inquietudes y que nos cuenten también más adelante acerca de cuáles son los retos que tienen los grupos a los que pertenecen y la misma universidad en torno a ese tema. Yo quisiera entonces pedirles al profesor Juan Esteban y al profesor Danilo, primero su saludo, su presentación, que nos cuenten qué vínculo tienen con la universidad, dónde son profesores y de qué, y bueno, cómo llegan, digamos, a este tema del que nos van a hablar hoy. Y luego de eso, pues yo creo que podemos empezar esta conversación contándonos un poco acerca de qué podemos entender hoy por humanidades digitales, para no asumir de entrada, pues como que todos los que estamos aquí sabemos acerca del asunto. Entonces, profe Danilo, profe Juan Esteban, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y les doy la palabra entonces para que se presenten y comencemos la conversación. ¿Quién quisiera empezar? Si quieren, empiezo yo. Gracias, Leandro, Gracias, por la invitación. Pues, no conocía este espacio hasta que nos invitaste, entonces, pues, muy agradecido pues también por estar aquí y bueno, y contar sobre lo que estamos o hemos venido haciendo en este campo de las humanidades digitales. Yo soy filólogo hispanista, soy profesor en la Facultad de Comunicaciones y Filología, donde coordino por un lado el semillero en humanidades digitales, hago parte del exploratorio de humanidades digitales y coordino la agenda junto con Juan Esteban. Y bueno, y asesoro trabajos de grado que tengan que ver con la cultura digital y las humanidades digitales. Leandro, muchas gracias por la invitación. Ahora, auditorio, mi nombre es Juan Esteban Incapié, soy filólogo hispanista, al igual que Danilo, de la Facultad de Comunicaciones y Filología.
también magíster en literatura de la facultad y en este momento estoy cursando el segundo año del doctorado en literatura. También soy profesor en la facultad del Seminario de Edición Crítica, en la Facultad de Comunicaciones y Filología, y también hago parte del equipo de español académico, en donde también doy cursos de Cátedra 1 en Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, ya ha sido una experiencia bastante interesante el desarrollo con las humanidades digitales, porque gracias al espíritu pues, de aprender haciendo, hemos logrado integrar componentes de las humanidades digitales en el curso de edición crítica y hemos ido avanzando con estas propuestas. Entonces, de alguna u otra manera, esto ha completado como la actividad filológica, que es algo que les quiero contar el día de hoy. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, Leandro. No, gracias a ustedes. Entonces, les propongo eso, como que entremos en materia contándole a las personas que nos acompañan hoy, que nos van a ver luego con esta grabación, pues qué podemos entender hoy por humanidades digitales. Y digo hoy porque como veníamos hablando hace un momento, esa idea se ha ido transformando y podrá transformarse mucho más luego. No sé qué pasará con eso ahorita cuando están en boga las inteligencias artificiales generativas y estas cosas. Pero ¿qué podemos entender hoy por humanidades digitales para ponernos como en contexto y luego avanzar hacia qué hemos hecho? Danilo, si querés comenzar vos. Bueno, los saludo a todos, que no lo hice ahora, entonces gracias por también acompañarnos en el espacio. Bueno, las humanidades digitales las podemos entender hoy como, de modo general, como la confluencia, o bueno, la aplicación de metodologías computacionales y tecnologías digitales a los estudios humanísticos, ¿cierto? Eso es como una definición básica que nos permite orientarnos, pero no solamente es eso, porque también más allá de esa aplicación o el uso de recursos tecnológicos dentro del ámbito de las humanidades, pues también hay surge una necesidad por la reflexión crítica acerca de las tecnologías digitales y de estos métodos computacionales aplicados a nuestros campos del conocimiento. Y bueno, y todo eso en estos momentos con el desarrollo de estas inteligencias artificiales y con la pandemia, pues se vuelve como más necesario hacer esa reflexión crítica, en tanto que nos exige o nos convoca a nuevos retos y nuevas posibilidades también de trabajo y de investigación. También las humanidades digitales, pues las podemos entender como un campo de trabajo interdisciplinario, porque no, no todos los humanistas tenemos conocimientos técnicos acerca de ciertas tecnologías o ciertos métodos, entonces necesitamos establecer diálogos con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento, especialmente pues con gente de bibliotecología, ciencias de datos, ingeniería, para desarrollar los proyectos pues, que se generan en el campo de las humanidades pues, en relación con las tecnologías computacionales, ¿cierto? Eso por un lado. Bueno, también podemos decir que las humanidades digitales se entienden como un término, muchos dicen paraguas, que puede acoger muchas cosas o muchas experiencias de investigación que se están desarrollando en los últimos años allí. Incluso se habla en muchos casos de las ciencias sociales computacionales como hermanas de las humanidades digitales, porque también pues, recurren a tecnologías digitales y a métodos computacionales para hacer sus investigaciones. Entonces las humanidades digitales terminan siendo pues, como que esa sombrilla que engloba todos estos desarrollos. Bueno, hay dentro pues, como de todo de toda esta reflexión sobre qué es las humanidades digitales, hay una metáfora que me gusta a mí más que la de la sombrilla y es la de ver las humanidades digitales como una casa donde hay muchas habitaciones que serían las disciplinas humanísticas y donde tenemos una sala en común donde todos compartimos o participamos de manera interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar incluso, haciendo proyectos o cosas que tienen que ver pues, con esa relación cultura digital y humanidades, ¿cierto? No sé si ibas a decir algo.
Sí, porque como les decía ahorita, previo al inicio de la conversación, hay como un preconcepto, un prejuicio tal vez más bien, desde el desconocimiento, por supuesto, a considerar como humanidades digitales como un asunto más del orden técnico, de las herramientas, de datos como fríos, ¿cierto? Me ilustraron ustedes al respecto como de una distinción, humanismos digitales, humanidades digitales, para hablar también pues como un poco de eso que ya has introducido sobre esa como perspectiva crítica o reflexiva desde esta área, que no la reduciría solo a un asunto de datos, de técnicas, de procedimientos pues fríos, como he dicho. No es un asunto técnico entonces solamente. No, no, en lo absoluto es meramente un asunto técnico, sino que también tiene que ver con pensarnos dentro de esa cultura digital, ¿cierto? Y es cómo Vale. pensamos nuestro qué hacer allí. Y bueno, y qué aportes podemos hacer a esa reflexión sobre la cultura digital, porque ya no es solo, pues ya como humanistas, no solo nos preocupamos de la cultura, eh, digámoslo, análoga o tradicional, sino que ya surge una nueva cultura que está en los medios digitales, sobre todo en Internet. Entonces, cómo nos pensamos como seres humanos allí y como académicos. Bueno, ahorita lo decía muy bien, pues como esa reflexión sobre el humanismo digital. No sé si Juan quiere agregar algo respecto de eso. Sí, más adelante tenemos que hablar pues como de ética, ¿cierto? En relación Ajá. con la cultura informacional, de gobernanza de datos y ese tipo de asuntos que intuyo van a ser muy importantes pues como en esta discusión. Juan Esteban, cuéntenos entonces qué podemos aportar ahí a esta como definición que estamos dando como contexto de las humanidades digitales. Sí, en relación con lo que ha mencionado Danilo y con lo que Leandro también nos ha contado, sí, es importante como plantear digamos, una brecha que se puede, digamos, ser explicativa, también pedagógica, entender a los humanismos digitales como esa reflexión epistemológica sobre la actividad que se hace basada en las humanidades digitales, que es como la ejecución. Pensar las humanidades digitales como la ejecución de los humanismos digitales a partir de esa reflexión. Eso nos permite al menos mirar de manera paralela cómo ambas se relacionan y trabajan con ese mismo fin. Siguiendo la línea de argumental de Danilo con respecto a la casa y las diferentes habitaciones, es muy genial esta relación interdisciplinaria que se puede encontrar a partir de las humanidades digitales. Por ejemplo, específico a partir de las ediciones académicas digitales y el impacto que ha tenido en la actividad filológica relacionada con las ediciones críticas y la edición de textos, porque las humanidades digitales garantizan, facilitan, entregan un cúmulo no solo de aplicaciones o herramientas, sino también de reflexiones que en el caso específico complementan la actividad del filólogo. Y esto es bien interesante porque se pueden superar las dinámicas de lo análogo, el trabajo mecánico y otras situaciones. Pensemos simplemente con los gestores bibliográficos, como los gestores Uh -huh. bibliográficos ahora nos han ayudado en la investigación, por ejemplo, humanística, a solucionar problemas de referenciación bibliográfica, a tener esas bases de datos organizadas y demás. Uno de esos elementos que impacta de manera directa la manera como realizamos nuestras investigaciones. Entonces, sí, las humanidades digitales permiten ese acercamiento a partir de la ejecución y los humanismos digitales hacen de alguna u otra manera esa reflexión y allí convergen ambas, digamos, líneas de pensamiento de manera paralela. Y hemos hablado como de la interdisciplinariedad como un asunto aquí característico. ¿Qué disciplinas son las que confluyen en las humanidades digitales? Pues además de las habitaciones de la casa, ¿cierto? ¿Habrá otras o cuáles podemos decir allí están como en relación? Para citar algunas. Pues para mí, como la disciplina, bueno, o hacia donde más tiramos los humanistas Sí. para trabajar o buscar alianzas estratégicas para realizar los proyectos, es la
las bibliotecas, la gente de archivos, bibliotecología, Vale. y las disciplinas pues, de ingeniería de sistemas y bueno, y la lingüística también la lingüística computacional sobre todo, podríamos llamarlo así, es de donde más construimos alianzas, incluso dentro de la misma universidad, pues adelantándonos un poco, es justo donde nosotros hemos encontrado pues como esa correspondencia. No quiere decir que no se trabaje pues, o que otros humanistas no requieran otros contactos, ¿cierto? Uh-huh. Porque bueno, pues que haya artistas, gente que trabaja con reconstrucciones 3D, arqueología, pues también tendrá que recurrir a gente específica que maneje ese tipo de recursos. Entonces, es muy amplio las disciplinas pues, con las que podemos trabajar. Por ejemplo, la gente que hace ciencias sociales computacionales trabaja con físicos porque están muy interesados los físicos en el análisis masivo de datos, el Big Data, y análisis de redes, entonces también hay trabajos importantes allí. Igual todo esto se remonta, digámoslo así, a los orígenes de las humanidades digitales, donde el primer contacto interdisciplinar que podemos encontrar en ese mito fundacional de las HD es cuando el jesuita Roberto Busa, que trabajaba un lexicón de Tomás de Aquino, busca a la gente de IBM en los años 70, cuando desarrollan pues, las computadoras personales, para que le ayuden a llevar ese lexicón a un formato digital o computacional, ¿cierto? Y bueno, la gente de IBM le compra la idea y finalmente el lexicón se convierte ya en una cuestión que se puede acceder en ese momento con fichas, pues, que yo no llegué a conocer eso pues, por obvias razones, pero con estas fichas perforadas, después pasa a un CD y ya con los avances pues, de la web 2.0 ya lo podemos consultar a través de Internet. Y en ese momento se empieza a hablar de humanidades digitales computacionales, porque era simplemente aplicar esos métodos o esas tecnologías a preguntas de investigación propias de las humanidades. Entonces, bueno, entonces que busquemos cómo estas herramientas pueden ayudarnos a transformar esto en datos ya digitales, o cómo podemos aprovechar la capacidad pues, de los nuevos computadores pues, como para analizar o leer más textos, por ejemplo, o bueno, o digitalizar, porque eso es otra de los recursos más usuales de las humanidades digitales, es el material ya digitalizado. Por eso ahorita ponía la cuestión de la pandemia ahí, que gracias a que allá hay mucho material digitalizado, muchos pudimos continuar con nuestras investigaciones porque igual podríamos acceder a esos recursos que ya estaban en formato digital. Entonces, se empieza a llamar humanidades digitales computacionales. Realmente, pues, Computational Humanities en inglés, porque es un desarrollo también que es principalmente anglosajón, y ya en los 2000, con la aparición pues, con la popularización mejor de Internet, es que empieza a aparecer el término digital acompañando o como adjetivo del término humanidades, porque ya la cultura digital que Internet o la web 2.0 promovía, pues permitía establecer otro tipo de conexiones, otro tipo de relaciones, que también posibilitaron pensar otra cosa más allá de los aspectos técnicos que mencionábamos ahora, o de los aspectos críticos, que es la preocupación por la divulgación de las investigaciones académicas en otros entornos distintos al mismo entorno académico. Es decir, pues, cómo podemos hacer un público, incluso hay un término que es humanidades digitales públicas, lo que hacemos aquí en la academia, ¿cierto? O cómo podemos llegar a públicos más amplios y masivos y que no se quede pues, como en el típico artículo que solo circula dentro de una comunidad especializada. Yo creo que con ese contexto podemos entonces hablar acerca de en la Universidad de Antioquia qué se ha hecho en humanidades digitales.
y para que conversemos aquí un poco acerca de lo que ha sido el exploratorio y de lo que han hecho ustedes en su grupo de investigación o en sus cursos, ¿les parece? Sí, está bien. Vale. Pues la pregunta es muy buena porque uno, pues y ahorita quizás vamos a llegar a eso y es uno de los retos es reconocernos o cómo reconocer cuando uno está haciendo humanidades digitales o no, ¿cierto? O será que lo que yo hago es humanidades digitales o se puede clasificar dentro de las humanidades digitales. Entonces, puede que en la Universidad de Antioquia, antes que el exploratorio o el semillero empezaran a funcionar, hubiera gente haciendo temas relacionados con las humanidades digitales. En 2019, nosotros, a raíz pues, de otras investigaciones, de unas investigaciones que estábamos haciendo con publicaciones periódicas, y ante la necesidad de poder consultar ese material y tenerlo a disposición, empezamos a encontrar o a darnos cuenta de que el asunto de las humanidades digitales era importante y apostar por esa línea de trabajo nos iba a traer pues como beneficios para esas investigaciones específicas con publicaciones periódicas. Bueno, ya las bibliotecas nacionales estaban avanzando en la digitalización del material, entonces ya la pregunta de nosotros era, bueno, ¿cómo podemos acceder a ese material? Y además de acceder, ¿cómo lo podemos analizar pues de una forma amplia y no como lo hacemos tradicionalmente, pues que es número a número, texto por texto, sino pues, como que hacer una lectura más transversal de esos materiales. Entonces, ante esa pregunta y ante esa necesidad, pues nos pusimos a estudiar, creamos el semillero como una especie de espacio curricular alternativo para pensar cómo las humanidades digitales podrían ayudar o influenciar nuestro trabajo. Incluso en ese momento lo llamamos semillero de investigación en humanidades digitales e historia literaria, porque era muy específico pues, lo que nosotros queríamos hacer, pero nos dimos cuenta de que había otras personas, otra gente que quería también participar y que ya no estaba interesada solamente en la historia literaria, sino que tenía otras preocupaciones dentro de este ámbito de las humanidades, dada su formación, porque bueno, llegaron historiadores, llegaron sociólogos, antropólogos, entonces ampliamos el espectro. De ahí, también en esa necesidad de reconocernos, encontramos al COLAB, que es un espacio de ciencias sociales computacionales, donde hay gente de ciencias sociales, bibliotecología, la biblioteca, y bueno, y nosotros empezamos pues como a participar como esta parte humanística o este componente humanístico, bueno, y allí también hay personas del Instituto de Física, bueno, y quizás de otras áreas que en este momento no recuerdo. Entonces ya empezamos a reconocernos y a empezar un diálogo más amplio, ¿cierto? Igual dentro de nuestra facultad, pues ya habíamos tenido un acercamiento a las humanidades digitales con un curso que alguna vez ofrecieron sobre patrimonio y humanidades digitales, pero pues como que la cosa solo se quedó ahí de como un curso optativo. Entonces, los espacios extracurriculares fueron los que nos permitieron pues como avanzar en la reflexión. Y bueno, y desde el 2019 hemos estado trabajando sin parar, y en 2020 fue que ya nos pensamos como exploratorio, pues porque ya pues, sentíamos que había que crear pues como un espacio específico de trabajo donde todas las preocupaciones que tenían los integrantes del semillero pues pudieran salir a flote. Y bueno, ahí es cuando también, bueno, Juan se integra, dadas sus preocupaciones por las ediciones digitales académicas y donde empezamos a trabajar pues como ya no tanto de preocuparnos sobre nuestros propios proyectos, sino como de dar a conocer las humanidades digitales dentro de la Universidad de Antioquia. Porque bueno, también durante en ese transcurso de tiempo
empezamos a establecer redes por fuera de la universidad. Entonces, bueno, que trabajar con la Red Colombiana de Humanidades Digitales, con la Red de Humanidades Digitales de México. Específicamente nosotros trabajamos con un proyecto de revistas culturales digitalizadas con una gente pues, con la Universidad de Tübingen en Alemania, que también hacen humanidades digitales. Entonces empezamos como a establecer esos diálogos, y la pregunta era, pues, ¿por qué no establecer esos diálogos o dar a conocer eso que se hace dentro de las humanidades digitales dentro de la propia universidad? Luego compartes por aquí un enlace que me envía Juan Esteban, para que todos vayan conociendo pues algo de lo que nos está conversando Danilo allí y Juan Esteban. Podemos complementar un poco lo que estamos diciendo allí sobre lo que hace la U en torno a humanidades digitales. Vale, vale, sí, efectivamente, como lo menciona Danilo, yo llego al exploratorio ya con los intereses específicos, y para esto un poco de contexto. Yo soy filólogo hispanista y me he especializado en las ediciones críticas. Desde el 2016 hago parte del grupo GEL de estudios literarios, y mi trabajo ha sido básicamente editar a partir de la crítica textual obras de literatura colombiana. En ese proceso en el cual uno se ve enfrentado a la dinámica análoga, en la construcción de la edición crítica, uno debe realizar muchos procesos mecánicos de comparación de textos, de revisión de fuentes, de contrastar, de revisar, de fijar. Hay un montón de verbos que están allí incluidos. Y el grupo al que yo pertenezco, empezamos con la valoración y la construcción de un, digamos, paradigma para hacer ediciones críticas, digamos, impresas en Colombia, y hemos venido creando pues como una suerte de manual. A raíz de las necesidades y el acelerado del mundo, nos hemos dado cuenta que, digamos, en España, en Estados Unidos, las humanidades digitales complementan la actividad ecdótica al producir una edición crítica. ¿Qué es una edición crítica? Mantener la voluntad del autor en sus obras publicadas en vida. Entonces, esa necesidad práctica de poder automatizar procesos, de salir de la coordenada mecánica para ahorrar tiempo. Por ejemplo, un proceso que puede demorar 2 años, con la asistencia de una máquina ya puede demorar 6 meses. Entonces nos dimos cuenta que en tanto humanidades digitales se puede convertir la filología en digital. Entonces, las humanidades digitales complementan la actividad del filólogo y convierten ya esto la anecdótica digital. Y en ese orden de ideas, a partir de mis intereses, llego al exploratorio y empiezo como a hacer todo a hablar con Danilo. Danilo me dio muchas coordenadas con relación a las ediciones digitales, y empezó todo este proceso de mirar qué instrumentos, qué reflexiones desde las humanidades digitales se pueden incluir a la actividad anecdótica. Y encontramos que hay muchas coordenadas nuevas que se instalan o se pueden traer desde las ediciones académicas digitales. Y eso ha sido una cosa gigantesca, porque en ese proceso de construcción hemos podido complementar las estructuras teórico-metodológicas que habíamos producido en el grupo para presentar un manual como tal, o una guía que permita entender cómo hacer una edición crítica digital en Colombia. El enlace que les suministré es justamente el resultado, es uno de los resultados, todavía está en proceso de construcción, que reflexiona este nuevo paradigma anecdótico digital colombiano para presentar cómo se pueden hacer ediciones críticas digitales en Colombia, bajo pues nuestras coordenadas. Eso ha sido un gran avance. De hecho, esto hace parte del producto como de la experiencia de mi doctorado, y entonces tenemos ya una suerte de paradigma para hacer ediciones críticas digitales. Entonces, la actividad filológica análoga se complementó con las humanidades digitales, y ya estamos pensando un paradigma para Colombia, lo que es un gran avance, porque estamos ya, digamos, equilibrados o al mismo nivel, o en los niveles, digamos, teórico-metodológicos de los avances en crítica textual, por ejemplo, en España o en Norteamérica. Entonces, eso es bien interesante. Además, porque tenemos toda la estructura que nos
facilita, por ejemplo, la iniciativa de codificación textual, OTI, dentro de la manera como construimos ediciones críticas digitales. Entonces, esto ha sido muy potente y con la ventaja que yo soy investigador, también soy uno de los profes del curso de edición crítica en la Universidad de Antioquia. Entonces, paulatinamente he ido integrando las coordenadas del componente digital en la construcción de una edición crítica. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora Danilo con relación a la captura del material para volverlo digital y que ese trabajo sea más fácil, porque a veces el investigador no puede dirigirse a la biblioteca por algunas razones y tener ese material capturado, por ejemplo, facilita mucho la investigación, como en el caso de la pandemia, como lo que mencionaba ahora Danilo. Entonces, integrar las estrategias de las humanidades digitales dentro del curso de edición crítica ha permitido que los estudiantes vean que hay otras opciones para poder desarrollar estos procesos de edición a partir pues de la anecdótica. Entonces ha sido muy bien recibido, ha sido muy interesante, además porque hay muchas coordenadas. Por ejemplo, algo que es también que cansa, la transcripción de un manuscrito, por ejemplo, que uno deba transcribir un manuscrito para poder hacer la comparación. Entonces ya hay, digamos, instrumentos a partir de las inteligencias artificiales y de plataformas en las que uno puede, asistido pues con la máquina, generar un algoritmo, alimentar el algoritmo para que la máquina le ayude a uno a hacer transcripción automática de textos. Eso se denomina HTR, con una plataforma que se llama Transcribus. Entonces, ya estamos en el punto en el que ya no tendremos que pasar el tiempo, aprender la transcripción, a transcribir el texto directamente, sino que con la ayuda de la máquina se puede crear un modelo, por ejemplo, y ese modelo se puede utilizar para transcribir otros autores. Entonces es un espíritu colectivo muy interesante porque, por ejemplo, yo estoy trabajando a Tomás Carrasquilla con el manuscrito. Entonces uno puede crear un modelo para transcribir automáticamente manuscritos de español colombiano de principios del siglo XX con el modelo de Carrasquilla. Entonces, con el modelo de Carrasquilla se puede transcribir, por ejemplo, los manuscritos de Francisco Rendón o quizás los manuscritos de F. Gómez. Entonces, así se puede crear ya un modelo, alimentarlo con otras experiencias y hacer comunidad para producir un modelo que permita la transcripción automática de textos en frases enmarcadas en el español americano de principios del siglo XX. Esto nos ha permitido ahorrar tiempo y ese tiempo que uno se ahorra lo puede invertir en la interpretación de la obra, en ampliar otros horizontes y dinamiza mucho la investigación literaria, por ejemplo. En ese orden de ideas, las ediciones académicas digitales a partir de las humanidades digitales han sido muy bien recibidas en los cursos y han garantizado un avance muy rápido, por ejemplo, en la edición crítica. Además, pues que ha alimentado las experiencias y las reflexiones sobre la crítica textual en nuestro contexto colombiano. Entonces es una cosa que ha servido mucho y que ha sido muy bien recibida por los estudiantes, por ejemplo. Y pueden contarnos un poco acerca de los grupos que en la universidad están trabajando con este asunto, pues también un poco de las herramientas tal vez, cómo han ejecutado como esos proyectos en humanidades digitales, pues qué hacen los estudiantes, qué hacen los profesores, qué hacen los investigadores. Sería interesante pues conocer un poco más de eso. ¿Nos quieren contar? Pues sí, claro, por supuesto. Pero, a ver, por un lado están los grupos que estamos en la facultad, adscritos a la Facultad de Comunicaciones. Sí. Bueno, sería el componente de ediciones digitales que acabo de mencionar Juan. Y nosotros específicamente en el grupo Colombia Tradiciones de la Palabra, que trabajamos con digitalización de revistas culturales y literarias colombianas y análisis computacional de las mismas. Entonces, actualmente estamos trabajando de la mano con la biblioteca en un proyecto de digitalización que recurre a hardware hazlo tú mismo, es decir, nosotros producimos nuestro propio escáner para digitalizar las revistas y, pues, y estamos implementando un protocolo o desarrollando un protocolo propio para la digitalización de esos materiales, que en nuestro caso, que si bien tenemos uno de los acervos más ricos del país, es un material que se estaba deteriorando
dentro de la biblioteca y bueno, y que tampoco estaba siendo dinamizado por fuera de la misma, ¿cierto? Porque lo que permite la digitalización es, bueno, en muchos casos garantizar en cierto sentido el acceso más amplio pues a esos recursos. Entonces nosotros actualmente estamos haciendo eso y bueno, los estudiantes, o bueno, muchos de los proyectos que se han desarrollado dentro del marco pues, del exploratorio 22 estudiantes que han desarrollado sus trabajos de grado en la línea de las humanidades digitales. Una estudiante, por ejemplo, hizo un trabajo sobre la divulgación de la literatura en Twitter, cómo se manifiesta o bueno, cómo se presentaba la literatura venezolana en esta red social. Entonces analizó datos, extrajo datos y los analizó desde una perspectiva sociológica. Otro estudiante acaba de presentar su trabajo sobre transferencias culturales y análisis de redes en revistas. Y bueno, y ya hay otros estudiantes que están adelantando temas sobre literatura electrónica, comunidades de lectura en entornos digitales. Y bueno, por ahí pues van como los órdenes pues, dentro de nuestro quehacer en el grupo de investigación y bueno, en esta rama de las unidades digitales. Pero sabemos que, bueno, trabajamos el año pasado con colegas de bibliotecología durante el paro, en análisis de datos también de Twitter acerca de la criminalización de la protesta. Entonces trabajamos de la mano de la gente de bibliotecología y de lingüística computacional, aportamos pues al desarrollo del corpus y bueno, y en bibliotecología siempre se están trabajando estos temas desde esta perspectiva, como más sobre todo análisis de datos en redes y bueno, y preocupación por estos temas de circulación del conocimiento. También está la gente del COLAB, que hace cienciometría, pues que podemos considerarlo entre las ciencias sociales computacionales. Y bueno, no, pues esos, bueno, y unos estudiantes, ya recuerdo unos estudiantes de sociología, también crearon un semillero actualmente en el área de análisis de redes sociales y ellos están trabajando temas de discursos políticos, si no estoy mal, pues bajando datos con web scraping, entonces son cositas que ya se están haciendo en la universidad. Eso me gusta mucho porque eso les puede dar una idea a los participantes de, pues concretamente, qué es lo que está haciendo la universidad, no solamente en el nivel de la investigación, sino también del trabajo con los estudiantes y entre profesores. Ya vamos a pasar como a la parte... Bueno, que para te interrumpo, también, esos son temas de investigación, pero también podríamos decir pues, que desde el 2019 tenemos activo el semillero de humanidades digitales, pues donde hacemos temas de formación y de apropiación del conocimiento y autoformación realmente en temas de las humanidades digitales, pues sí que es otra manifestación de lo que se hace en humanidades digitales, no solamente es investigación, sino también pues, formación. Aún no es como un curso dentro de algún programa académico. ¿Saben acerca de eso de pronto? Todavía no. Pues lo ofrecimos una vez en una oportunidad, pero los estudiantes como que no estaban todavía muy familiarizados con el concepto, entonces, bueno, no tuvo tantos matriculados, entonces finalmente el curso no se siguió ofreciendo pues al semestre siguiente. Y eso es uno de los retos pues también como, bueno, cómo convocar o integrar dentro de los currículos oficiales el tema de las humanidades digitales. Sí, bueno, vamos a empezar como a pensar un poco también como en los retos que le quedan a la universidad y a los profes en torno a las humanidades digitales, en lo que tiene que ver con eso. Y por aquí Santiago Villegas Ceballos, a quien le agradezco mucho pues su participación, nos pregunta algo, y es, ¿podemos vincularnos al exploratorio quienes no estamos en la academia? Mis vínculos con el sector académico suelen ser temporales y circunstanciales,
papers, capítulos de libros, investigaciones cortas, pero me encantaría ser parte como fundador de una organización dedicada a la transformación digital de las bibliotecas. No sé si Santiago de pronto quiera tomar la palabra y ampliar un poco esto que nos escribió. Sí, Juan Camilo. No, tenía una inquietud, pero si quieren, empiecen con la respuesta que tenía Santiago. Sí, o si Santiago quiere ampliar algo, si no, entonces sí podemos responderle a la inquietud Danilo y Juan Esteban. Y luego escuchamos a Juan Camilo. Pues una cosa interesante es que el exploratorio siempre se ha pensado como un espacio abierto, lo mismo que el semillero. Incluso pues, desde hace 2 años hay colegas pues, porque trabajamos virtual, pues, debido a que la pandemia nos llevó a trabajar virtual, porque justo cuando estábamos empezando ya no pudimos volver a la universidad, entonces pasamos al modo virtual y nos quedamos así, porque nos sentimos cómodos y se ha integrado gente pues, que ni siquiera es de Medellín, sino que está en Santa Marta, en Bucaramanga, y, y que no son, pues, y que no tienen vínculo directo con la universidad, pues no son estudiantes ni profesores, ni siquiera egresados, pero también pues pueden participar. Por eso mismo, por ese espíritu colaborativo y de comunidad al que invitan las humanidades digitales. Entonces, sí, perfectamente puedes participar, Santiago, en el espacio y más que bienvenido. ¿Y les puede escribir algún lugar? Claro que sí, al correo del... Listo, si le del podemos exploratorio. dar el correo allí para que él tenga pues presente el contacto. Y bueno, eso me gusta mucho, pues que el espacio sirva también como para ampliar esos vínculos entre las personas interesadas. Bueno, Juan Camilo, lo escuchamos. Bueno, cordial saludo para todos. Yo soy Juan Camilo Vallejo, profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, coordinador de una de las líneas de investigación que es de estudios interdisciplinarios y editor también de la revista Interamericana. Y bueno, la verdad tenía una inquietud que es un poco lo que me trajo a este espacio, que no lo conocía, me parece un espacio muy interesante para dialogar estos temas, empezar a reconocernos un poco más. Yo ya había escuchado y había mirado un poco el exploratorio, pero poder escucharlos de primera mano e interactuar con ustedes, pues obviamente permite un alcance mucho mejor. Bueno, la inquietud que yo tenía era con el tema de moda, que era con la inteligencia artificial, que básicamente los desarrollos de automatización y de inteligencia artificial habían sido desarrollados y aplicados más para, digamos, procesos sistematizados, digamos, por decirlo de alguna manera, para las ciencias exactas, ¿cierto? También procesos de análisis de datos, big data, etcétera, etcétera, iban por esa línea, pero en los últimos años han venido creciendo mucho ese espacio y han ido aplicándose mucho ese espacio en las ciencias sociales. De hecho, pues muchos de los proyectos de investigación y muchos de los trabajos más fácil se han venido investigadores del área de la física, de las ingenierías, se han venido a las ciencias sociales porque encontraron un campo muy interesante de dónde aplicar estas humanidades digitales. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial, la pregunta que en parte la respondieron ahora era eso, como por ejemplo en procesos de análisis de ciencias sociales, como por ejemplo que ustedes trabajan de edición crítica, que requieren análisis, construcción de textos y que ya estas nuevas herramientas o el desarrollo más bien de estas nuevas herramientas lo permiten hacer, ustedes los ven como una amenaza o como una herramienta, ¿cierto? La eterna discusión que siempre ha existido dentro de esos procesos automatizados. Bueno, esa era como la primera inquietud. Y lo otro, más que inquietud, era como una invitación, pues me acercaré ya a los compañeros con los contactos que han compartido, porque nosotros tenemos una línea en edición de publicaciones y estamos muy interesados en fortalecer toda la parte de edición digital y toda la incorporación de edición digital. Entonces yo creo que podemos hacer un trabajo colaborativo muy interesante y aparte de eso estamos montando en la escuela un laboratorio de digitalización que la idea es convertir formatos análogos, lo que es los fotográficos, lo sonoro,
lo de video, convertirlo a formatos digital. Entonces creo que podemos hacer una alianza muy interesante. Ya conocía también el escáner que tienen o que desarrollaron junto con la biblioteca para esos documentos patrimoniales. Entonces yo creo que también ahí podemos establecer como un poco más de alianza. Eso era todo. Muchas gracias por el espacio y nada, muy interesante lo que vienen desarrollando. No, muchas gracias a vos, Juan Camilo. No sé qué evolución le podemos hacer a Juan Camilo, Juan Esteban y Danilo. Bueno, con relación a la aparición de la inteligencia artificial y cómo puede intervenir la manera como en este caso hacemos ediciones críticas o ediciones académicas digitales, desde mi perspectiva es completamente maravilloso, porque ha ayudado de una manera genial a solucionar problemas muy mecánicos, como la transcripción de textos. Entonces, por ejemplo, las humanidades digitales, especialmente a partir de la marcación textual o de la iniciativa de marcación textual, TI, uno puede realizar procesos muy rápidos y de automatización de búsqueda a partir de la marcación. Por ejemplo, yo estoy produciendo en este momento, creo que estoy produciendo la edición crítico-genética digital de Frutos de mi Tierra de Tomás Carrasquilla. Y uno de los mayores problemas que tiene la obra de Tomás es que está enmarcada dentro del color local, debido pues a lo inaccesible de las voces de los personajes. En ese orden de ideas, la marcación TI, por ejemplo, puede permitir el análisis de esas voces y permitir al lector extranjero, a partir pues de la dinámica de las humanidades digitales y de la hiperconectividad con el mundo web, permitirle al lector cómo funciona, por ejemplo, una forma de habla de un personaje de la novela de Carrasquilla de principios del siglo XX. ¿Qué significa PIR o qué significa PAL? Que una persona que no tenga conocimiento del español americano pueda entender. Entonces, de esa manera, las humanidades digitales para la obra de Carrasquilla permiten eludir la coordenada del color local, porque así el lector va a poder entender qué está diciendo el personaje sin necesidad de profundizar en el habla propia colombiana o antioqueña de principios del siglo XX. Eso por un lado. Por otro lado, la marcación, por ejemplo, también puede permitir el análisis de repeticiones, de nombres, de personajes, de lugares. Así entonces uno puede hacer un análisis estético y preguntarse, por ejemplo, cuáles son los tipos de adjetivos que más usa Carrasquilla en su obra, o cuáles son las fórmulas de tratamiento que utiliza X o Y personaje, o cómo son sus visiones de mundo. Entonces la marcación permite el análisis de el material textual. Un análisis que anteriormente se hacía con libretas, en Excel, todos los caminos conducen a Excel, lamentablemente. Entonces la marcación en TI dinamiza esto a partir de etiquetas semánticas que permiten señalar en el cuerpo del texto, en la marcación, situaciones importantes. Todo esto se puede convertir en una base de datos y preguntarle a la base de datos cosas como las repeticiones, las frecuencias, permitir entonces hipervinculaciones con otros medios, para que la edición crítica digital, por ejemplo, en Internet se pueda vincular con muchos otros elementos, con otras áreas, se pueda vincular con el mundo. Eso permite entonces la conectividad y que las personas puedan avanzar en el proceso de lectura de una obra que está enmarcada, por ejemplo, en el color local. Eso es una de las consideraciones. También se puede trabajar el TI para muchos análisis de datos, para textos históricos, para textos por ejemplo, por ejemplo, para textos jurídicos de finales del 19, Inquisición, también sé de personas, por ejemplo, en Montpellier que están haciendo la marcación de la Inquisición española para mirar cuáles son los procesos que más se han trabajado. Entonces los historiadores pueden hacer marcación, por ejemplo, a partir de las unidades digitales para analizar textos históricos y buscar repeticiones, nombres y demás. Entonces, todo esto es para mencionar cómo las humanidades digitales ayudan de una manera muy impresionante a la actividad investigativa. Y no solo eso, también a la producción. Entonces, solamente pensar capturar periódicos, como lo estamos haciendo desde el exploratorio, capturar periódicos para almacenarlos en la web y que la gente pueda acceder a ellos sin necesidad de dirigirse al repositorio. Entonces esto hace la investigación un poco más fácil y la permite que no sea local.
Entonces tenemos la captura, tenemos también la remediación, convertir un texto ya, una fotografía de un periódico, una fotografía de un manuscrito en texto editable a partir de la inteligencia artificial, por ejemplo, con Transcribus o a través de del reconocimiento óptico de caracteres, OCR. Entonces esto como remediación ya podemos entonces las fotografías, pasarlas a texto, manipular el texto y ya ese es el texto se puede estructurar y modelar a partir de la marcación. Tuvo un problema, ¿cierto? Sí, Juan. Bueno, esperemos que se restablezca la conexión de Juan. Mientras yo voy leyendo por aquí, hablando pues también como de estas interacciones. Ese modelado se puede publicar en marcación, puede ser utilizada por otro investigador, por un lingüista de corpus que quiera hacer un análisis del corpus de Carrasquilla a partir de esa marcación. Entonces, como es una comunidad, como es aprender haciendo, entonces esta edición crítica digital que se va a hacer va a permitir que otros investigadores de las humanidades digitales hagan otros análisis estilométricos, de repeticiones, de adjetivos, de sentimientos, en fin. La estructura TI permite que la investigación siga y se amplifique, haya relaciones con otros investigadores y se construya comunidad a partir de este objeto digital. Entonces sí, es bien interesante lograr cosas con todas estas estrategias de las humanidades digitales. Que me ha llamado mucho la atención, pues cosas que van saliendo aquí como unos valores asociados a las humanidades digitales. Han hablado del trabajo colaborativo, la conformación de comunidad, el acceso libre también pues como unos recursos. Me parece muy interesante eso. Pues y hablando de eso, Karen por aquí también está interesada pues en establecer contacto con el equipo. Ella nos dice, mi nombre es Karen Sabogal, trabajo en la Universidad Javeriana, en el nuevo Laboratorio de Humanidades Digitales. Gracias por abrir este espacio para conocer lo que está haciendo la UDEA en temas de esta materia. Pues me parece genial la gran iniciativa que están haciendo y los avances. Me gustaría poder charlar con ustedes y crear espacios de colaboración entre ambas universidades con el fin de aportar en este campo emergente en nuestra región. Y nos dejan su correo, Danilo y Juan Esteban, para que pues puedan entrar en contacto con ella. Karen, muchas gracias a usted por haber estado en este espacio. Pues ya vamos a ir cerrando. Yo les pediría a Juan Esteban y Danilo, pues que hablemos como de retos, ¿cierto? ¿Qué le queda a la universidad por hacer? Pues debe ser muchísimo, pero en lo inmediato, como a qué le están apostando desde los grupos que, digamos, requieren, ¿cierto? Como por parte de la universidad, cuáles son como los objetivos a corto plazo. Y sería chévere también que nos pudieran contar un poco acerca en materia como de docencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos también, dado que este es un programa que se dirige específicamente a profesores? Y con eso iríamos cerrando porque ya vamos llegando a la hora, que la idea es que este programa dure solo una horita. Entonces, hablemos de retos en humanidades digitales en la Antioquia y bueno, en otras universidades, en el mundo actual también. Pues para mí yo creo que el principal reto, y lo he anunciado como durante toda la charla, es reconocernos quiénes estamos haciendo humanidades digitales y quiénes estamos interesados en humanidades digitales. Incluso ya estamos trabajando en eso y estamos pues como creando un grupo de reconocimiento de quiénes estamos haciendo humanidades digitales en la Universidad de Antioquia, que aprovecho pues para invitar a Juan Camilo, que ya está trabajando directamente con eso, pues, para que se una a ese grupo de trabajo, para que pues también empecemos a establecer los vínculos que nos llevan a la otra que pasa, y es, bueno, cómo establecemos redes por fuera de la Universidad de Antioquia, que bueno, trabajar por ejemplo con la Red Colombiana de Humanidades Digitales, que ya lo estamos haciendo. Justo en septiembre vamos a organizar la Maratón HD en la Universidad de Antioquia. Los próximos días les estaremos compartiendo, bueno, estaremos haciendo la difusión de la convocatoria para que participen allí con sus proyectos o sus investigaciones. Entonces, bueno, establecer esas redes también es como uno de los retos, pues fortalecerlas en este caso. Y bueno, pues, a ver, exigirle a la universidad, pues, como que dé presupuesto o que apoye proyectos en redes digitales, pues, como que
sería lo ideal, ¿cierto? Pero eso sabemos que es difícil. Entonces, en ese sentido, pues como más que todo es como tratar de que por lo menos se institucionalicen los espacios, el exploratorio ya es uno de ellos, donde podamos, pues con otras convocatorias que haya, pues poder adelantar la investigación en humanidades digitales. Eso por mi parte, yo creería que pues, Juan puede institucionalizar hablar, los espacios, sí. ajá, hablar más al detalle pues como de la práctica docente, ya que está trabajando directamente en un proyecto que tiene que ver con eso. No, gracias. No, muy valioso eso que decís acerca de institucionalizar los espacios como un primer aporte de la universidad. Juan Esteban, te escuchamos. Vale, siguiendo el orden explicativo de Danilo, sí, los retos para la docencia son varios. Por ejemplo, desde el exploratorio estamos implementando la alfabetización digital. Desde mi experiencia, por ejemplo, como profesor de edición crítica, he notado, por ejemplo, que hay estudiantes que se les dificulta, por ejemplo, el uso de Excel. Entonces, esto es muy importante. Entonces, pensarnos, y desde el exploratorio estamos fomentando eso con la agenda virtual, son estos espacios de formación, elementos que faciliten la interacción con las humanidades digitales. Entonces, alfabetización digital, cómo utilizar un OCR, cómo trabajar con redes, por ejemplo. Entonces, lo que hemos estado haciendo es la sensibilización sobre estos instrumentos y cómo pueden complementar la actividad investigativa, por ejemplo, o académica, porque es un proceso lento, ya que si bien los estudiantes de esas generaciones tienen muchas habilidades con relación a los sistemas, hay situaciones prácticas que no, y eso es lo que hay que ir solucionando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en el curso de edición crítica, he ido integrando estos elementos. Entonces, me he puesto una tarea de hacer como unos suertes de tutoriales, me tocó crear un canal en YouTube en donde hay unos videos donde yo grabo pantalla y les explico a usar la plataforma, la aplicación, para que ellos puedan seguir ese procedimiento. Por ejemplo, cómo utilizar un programa para hacer el reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, en algún momento, los estudiantes van a ir avanzando y esto lleva a tener que pensarnos cursos en donde se le enseñan a los estudiantes los instrumentos de las humanidades digitales. Desde la lingüística computacional, por ejemplo, también eso, que se trabaja, el profesor Jorge Mauricio Molina, que es el profe de lingüística computacional en la Facultad de Comunicaciones y Filología, también utiliza aplicaciones, herramientas de las estrategias de las humanidades digitales para que los estudiantes vayan trabajando. Entonces, mire que todo esto se va dando de manera simultánea, por ejemplo, en la facultad, pero faltan cosas. Falta ese proceso de alfabetización y que los estudiantes vayan mirando cuáles son las ventajas de las humanidades digitales para el trabajo en las ciencias sociales y humanas. Entonces, es alfabetizar, eso es lo que nos queda, alfabetizar, divulgar para que puedan conocer. Eso es básicamente lo que nos debemos enfrentar como docentes en la actualidad con relación a las humanidades digitales. Bueno, yo los invito a proponer algo para el programa de desarrollo docente, que es la oferta de formación complementaria para los profes de la universidad. Y ahí eventualmente, si seguimos esta conversación, en otro espacio, por supuesto, podemos crear algo juntos para ofertar a los profes del próximo semestre. Podemos conversar pues para seguir como en ese proyecto y contribuir a la institucionalización de los espacios y a la formación de la que acaba de hablar Juan Esteban. Yo entonces voy a dar cierre ya al encuentro de hoy. Les agradezco mucho a las personas que se conectaron y a ustedes dos, por supuesto, por su generosidad. Venir entre colegas, yo creo que es un acto sobre todo de generosidad, de colegaje, de querer compartir pues como lo que hacemos y de que otras personas puedan aprender con nosotros. Ya para terminar, pues les pediría tanto a Danilo como Juan Esteban que se despidan de las y los colegas que estuvieron con nosotros hoy, quienes nos vean luego en el diferido, que ya con eso entonces terminaríamos el programa de hoy. Bueno, no, agradecerles a todos pues, por la participación y a los que nos ven en diferido, que igual que los que están aquí, que están bienvenidos y las puertas están abiertas pues, desde parte nuestra para que empecemos a colaborar y bueno, y a empezar a trabajar o seguir trabajando, construyendo este campo dentro de la universidad. Entonces, nada, muchas gracias.
Gracias. Y esperamos que podamos, pues como en lo que decías ahorita, pues con esta invitación de proponer otros espacios dentro de la vicerrectoría, estaría chévere. Claro que sí, además ya quedó grabada, entonces toca seguirla. Comprometidos. Sí, señor. Juan Esteban. Muchas gracias, Leandro, por la invitación. A todos al auditorio, muchas gracias por estar conectados, a las personas que van a ver en diferido el video también. Y nada, la invitación es a que sigamos conectados, visiten el exploratorio, preséntense al Maratón HD, creemos comunidad, están los espacios, está la página del exploratorio, está el Twitter, tenemos la agenda virtual que, por ejemplo, se presenta una vez al mes. Síganos en los canales, que tenemos muchas cosas para mostrar, hay muchas situaciones que podemos construir y finalmente debemos construir comunidad. Eso es como la mayor iniciativa y solicitud que tengo, por ejemplo, y también del exploratorio, que formemos comunidad para que nos integremos y visualicemos los alcances y las dinámicas de las humanidades digitales en este tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, ya que hoy es viernes, y pues bueno, nos encontramos en el mes de abril con un nuevo espacio entre colegas. Hasta pronto, muchas gracias.